Gabriel, ¿por dónde empezamos? Ni sé. Gabriel, amigo mío, desde cuando éramos chiquitos los dos, hace muchos años, Gabriel, ¿qué? Muchos. 25, 30 años amigos. No, más. Yo creo que Más. por ahí 30, sí. 30 años amigos. Nos conocimos cuando yo era un párvulo, acaba de salir de AFIT y Gabriel era un profesor de buceo que había estudiado ingeniería civil y lo había mandado para la porra. Es un reencuentro, esos bacanos que las empresas, yo creo que las empresas realmente son plataformas para intentar vivir mejor y que este sea un mundo mejor, Gabriel, ¿no? Sin duda. Entonces, es que yo hablo mucho que las empresas sin propósito no sirven. Bueno, ¿con quién estoy hablando? Con Gabriel Bedoya. Para mí, si me preguntan quién es, un muy buen amigo mío de buceo, que le gustan estudiar un montón de locuras y que es una persona muy interesante, Otro loco. con una que tiene que le sonrió la diosa Fortuna y le regaló una esposa que es capaz de ayudarle a manejar los bríos que tiene por dentro. Que tiene lo que yo digo, tiene pase de décima, como decían en Colombia. Sí. Para manejar esta mula. Entonces, esa es mi descripción de Gabriel. Ya van a darse cuenta porque estamos aquí sentados. Vamos a hablar de service design, de UX, de UI, de experiencias por el mundo, de la valía de los latinos, pero antes quiero que Gabriel se describa un poquito a sí mismo. Adelante, amigo. Bueno, esa pregunta es muy difícil, huevón. Describirse uno mismo, marica, eso es como de psicoanálisis. Eso es como Contá qué haces, es más, te voy a contar que cuando recién yo te conocí tal vez en Suramericana. Sí, yo trabajaba en Sura, sí. ¿Cierto? Sí. Porque yo tuve la fortuna de ser uno de los... ¿Pero qué es Sura, Gabriel? Acordate que esto lo oyen en toda América y bueno, en España. Suramericana es una aseguradora. Sí, aseguradora, una aseguradora. Una aseguradora en Colombia muy famosa y yo tuve la fortuna y el privilegio de ser uno de los instructores de buceo del presidente de la aseguradora. Un personaje el doctor Nicanor. Sí, doctor Nicanor, sí. Y entonces, en ese entonces, para contarte quién soy yo, tengo que contarte una anécdota con Nicanor. Entonces, yo estaba tal vez todavía en la universidad, en la Nacional, yo creo, y había unas becas para estudiar en London School of Economics en Inglaterra, que las patrocinaba Sura o Bancolombia, si mal no estoy, y a través del doctor Nicanor me enteré y él me dijo, vea, postúlese a ver si de pronto pasa. Y entonces yo me postulé a la beca y me fui a la entrevista en Bogotá con el cónsul pues, de inglés, para sacar la visa y todo eso. Y el man me preguntó de entrada, bueno, ¿y usted quién es? Y yo le dije, uy, hermano, así me mató ya. Hasta aquí llegó la entrevista. Yo le dije, si yo supiera quién soy yo, hermano, seguramente no estaba aquí hablando con usted. Yo ya he descifrado eso. Yo le voy a contar lo que no soy, ¿cierto? Y empecé a hablar con él. Y cuando me preguntan hoy quién soy yo, yo digo que yo soy una cosa muy rara. Soy como una fusión entre ingeniero y científico social. Pero soy un apasionado por la gente. Lo que más me gusta es la gente. Entonces yo soy un gente adicto. Me encanta la gente y me encanta, soy un dado a la gente porque desde siempre he estado alrededor de gente, he sido muy social y me ha gustado mucho ser profesor y por el tema del buceo. Entonces yo soy, digamos que, para decirlo de una manera, un diseñador humanista. Bacano. Y hoy el capítulo del podcast de hoy lo vamos a tratar de UX, de Service Design y de diseño centrado en la gente. Entonces adentrémonos un poquito en eso, Gabriel. Contame un poquito de ese rollo, de todo el que vos sabes ahí. ¿Qué es y cómo lo ves en el mundo y cómo lo ves en Latinoamérica? ¿Qué pensás vos? Porque vos vivís en Estados Unidos hace 14 años, pero sí, trabajabas en estos temas de diseño de servicios
y de diseño de experiencias hace rato también. ¿Qué es? Sí, Y esas 3 preguntas juntas para que me la contes. Yo te voy a soltar un trompo, porque en este momento, con el ingreso de la inteligencia artificial, digamos que la inteligencia artificial no es nada nuevo, está hace 30 años andando la calle, pero ahora se está saliendo como del dominio de los técnicos y está yendo al dominio social. Listo, que es cuando realmente comienza la adopción de tecnología. Y esta reflexión de, oye, ¿qué va a pasar con el mundo, con la inteligencia artificial? Mucha gente me pregunta, muchos de mis diseñadores de tecnología conmigo, oye, entonces que nos van a reemplazar por inteligencia artificial. Entonces yo les digo, y es que tenemos que repensarnos porque estamos entrando en el dominio del post-human centered design. Y estamos entrando en el dominio del post-human centered design. Cuando algunos países en el mundo apenas están entrando en el dominio del human centered design, que es un paradigma relativamente nuevo, sobre todo en América Latina y gran parte en los Estados Unidos, digamos que muy maduro en Escandinavia y por allá en ciertos países europeos. Con la aparición de la inteligencia artificial estamos entrando al post, o sea, ya estamos yendo a la siguiente etapa. Pero ¿qué es Human Centered Design? Hermano, Human Centered Design, eso se resume muy fácil para que la gente lo entienda. Es el tendero del barrio o es el médico de familia. Yo me acuerdo cuando yo era un pollo, que yo iba a la tienda, ¿cierto? A comprar cualquier mandado que mi mamá me mandara a hacer, cualquier cosa. Y el tendero sabía quién era mi mamá. Sabía cuántos hermanos tenía yo. Sabía en qué casa vivía. Sabía qué compraba mi mamá. Yo no tenía que decirle, vea, don Pedro, que mi mamá me mandó para comprar unos huevos. Él me decía, sí, pero es que a ella no le gustan los huevos blancos, a ella le gustan los colorados. Entonces ya el tendero sabía básicamente más de mi familia y de mi mamá y de todos de lo que yo mismo estaba esperando. O lo mismo con el médico. A mí mi mamá me llevaba a la clínica San Joaquín, me acuerdo, ahí en la 70, donde el doctor Bernardo Gallego. El doctor Bernardo Gallego sabía todo. Sabía quién era mi abuelito, quién eran mis tíos, sabía todo. Y había una cosa que es fundamental en Human Centered Design, existía la empatía. El diseño de los productos y los servicios se hacía a partir de la empatía. O sea, el doctor Gallego conocía la empatía a niveles casi de intimidad. Cuando nosotros pensamos en empatía, tenemos que empezar en Human Centered Design. No es lo mismo la empatía de yo te conozco a la empatía de yo soy tu amigo. Ahí hay todo un espectro de ramas, digamos que todo un espectro como de grados de empatía. Listo, entonces eso es Human Centered Design. Human Centered Design es ponerse en los zapatos del otro, para poder vivir la experiencia como la vive y la siente el otro. Y eso parte a partir de generar y de producir y diseñar productos basados en la empatía, no basados en las especificaciones, porque sucede mucho, yo también como diseñador que soy también, suele mucho suceder que nos basamos más nos concentramos puramente en la especificación y nos olvidamos de la empatía, nos olvidamos de la emoción. Entonces, traer eso a la mesa de diseño trae un montón de problemas, digamos que para el diseño tradicional, basado en especificaciones. Cuando haces el diseño basado en empatía, es una aproximación completamente distinta, porque tienes que entender el journey, tienes que entender. Mira, yo tengo un libro que publiqué en el año 2018, no sé si tengo por aquí, que se llama El viaje del paciente. Este libro, El viaje del paciente, de lo que está. El viaje del paciente. Más centrado, no lo centraste, Gabriel, ponelo centrado en la cámara. Ay, qué pena. Perfecto, listo. El viaje del paciente. El viaje del paciente es una crítica muy ácida a la medicina moderna, que yo lo llamo la medicina de 15 minutos. Y
está basado exactamente en la falta de empatía en los servicios de salud y cómo eso genera más problemas que beneficios para los pacientes. Entonces, pero cuando vos te entrevistas con una persona que trabaja del diseño de servicios de salud desde lo tradicional, como yo lo llamo funcional, el viaje del paciente tiene 4 etapas, ¿cierto? Los primeros síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y la adherencia. Y para de contar, y ese es el viaje del paciente. Pero lo que muchos sistemas de salud no entienden es que el viaje del paciente va mucho más allá de las 4 paredes del médico. Va muchísimo más allá. Hay un montón de complejidades más allá, porque es multivectorial. Entonces, explicarle a un médico, oye, que es un problema multivectorial, ahí ya empiezas a gaguear, empiezas con el problema. Entonces, para hacerlo más concreto, es cómo ver los productos y los servicios a partir de la empatía. ¿Cómo los entendés a partir de la empatía? Listo. ¿Y cómo está distribuida esa empatía en la experiencia del cliente? Más allá, inclusive, de los que también sucede mucho de los frameworks, porque a mí personalmente me pasa mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar para un grupo súper grande aquí en Estados Unidos que se llama Cognizant. Cognizant es tal vez una de las empresas, es el hub de desarrollo de software de empresas tan grandes como Microsoft. Pues es una compañía que tiene 368,000 empleados. Pero el primer problema es cuando tú te sientas con un equipo de ingenieros acostumbrados a trabajar con frameworks y a trabajar con parametrizaciones muy exactas, y vos decirle, vení, contame cuál es el journey de esa historia, cómo está la empatía implicada ahí. Pero entonces ahí me choca algo. Cuando digo que me choca no es que me moleste, sino que me rebota algo. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay amigos míos ingenieros que dicen es imposible tener empatía porque yo nunca voy a ser una viejita de 75 años con Alzheimer, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hace uno para hacer un diseño? O sea, ya sabemos que el Service Design es el diseño de las experiencias, que ahorita me vas a contar que es una experiencia a partir de la empatía. Pero entonces, ¿cómo hace una compañía para poder diseñar basado en la empatía? Para eso necesita entender el journey, necesita entender el viaje. ¿Y qué hay que hacer para entenderlo? Sumergirte en él. Entonces, como antropólogos, nosotros nos vamos a vivir la experiencia. Entonces, yo para ahorrarle a la gente que estudia 5 años de antropología, se lo resumo en una abreviación, una abreviatura, ¿cómo se llama? Un silogismo. Para uno hacer antropología necesita hacer una cosa que yo llamo POPA. Primero, POPA es P-O-P-P-A. ¿Listo? Primero, pregunte. ¿Cierto? Usted necesita sentarse, usted necesita definir cuál es el objeto de estudio, ¿cierto? A quién vamos a observar. Y eso pues tiene en antropología un montón de debates, pero no vamos a dar esos debates pues, filosóficos ahora porque aquí nos quedamos hasta el año entrante. Pero definir quién es el objeto de la observación. ¿Con quién voy a trabajar? Voy a trabajar con enfermeras. Listo. Voy a trabajar con médicos o con albañiles. Bueno, hemos trabajado de todos nosotros. Entonces, primero, uno necesita saber qué preguntas puede hacer y qué preguntas no puede hacer. El principal problema que tenemos los antropólogos es pelear con nuestros propios filtros culturales. Ese es el problema más grande que tenemos. Porque es que todos estamos de alguna manera, Juan, vestidos y atravesados transversalmente por la cultura en la que nacimos, en la que estamos sumergidos. Y entonces despojarse de eso es súper difícil, súper difícil. A mí me pasó, por ejemplo, te voy a contar un caso súper fácil. Trabajando con brasileños y con mexicanos. Entonces, en Brasil, yo tuve la posibilidad de vivir en Brasil y veía cómo la gente se comía el aguacate con lecherita, el aguacate con leche condensada, en jugo, batidito, y yo tenía el aguacate con frijoles con chicharrón en la cabeza, ¿cierto? Entonces, para mí, inicialmente fue un choque. O ver cómo a los brasileños les causaba arcadas ver un mexicano comiendo guacamole, aguacate con cebolla, picante, cilantro, tomates, y entonces para ellos era, uy, ¿qué es eso? Si el aguacate es una fruta.
Entonces ahí están los filtros culturales completamente en contraste. O un paisa comiendo frijoles con chicharrón y un japonés comiendo galletas rellenas de dulce de frijol. Entonces comienzan los filtros culturales, comienzan ahí a tener sus crisis. Entonces, cuando vamos a observar, nosotros tenemos que tener primero, vamos a hacer a recorrer pues, la experiencia del cliente para poder mapear el journey. Lo primero es pregunte, pero sepa cuáles son sus filtros culturales, qué puede preguntar y qué no puede preguntar y cómo hacemos para no inducir la respuesta. Porque no puede llegar a hacer trabajo de campo y preguntar de qué color es el caballo blanco de Bolívar. ¿Cierto? Porque ya estás induciendo la respuesta. Pasa mucho a los periodistas que inducen la respuesta. No, para preguntar, usted tiene que ir a campo como una hoja de papel en blanco. Tiene que dejar que la gente hable. Usted busca cómo va a abrir la conversación y deje que la gente se exprese. Luego está la O. Pregunte y comience, como dice Simon Sinek, comience por los whys, por el por qué. Como un niño chiquito, ¿por qué? Y luego pase a preguntar, a observar. Pero la observación antropológica se hace con los 5 sentidos. Y eso sí que es una cosa súper compleja, porque entonces la gente piensa que observar es mirar. No, hay una gran diferencia entre mirar y observar con los 5 sentidos. Es que nosotros los antropólogos olemos a qué huele el lugar en el que estoy. Y esa es información para nosotros importantísima. ¿Qué se siente? Frío, calor, ¿cierto? ¿Qué sensaciones me produce el lugar? Escalofrío. ¿Qué escucho? ¿Qué hay en el fondo? ¿Está sonando una máquina o hay pajaritos o qué hay en el fondo que está sonando? Entonces, toda esa información queda documentada en la observación. Porque toda la información a la hora del té te va dando información del contexto, que para los antropólogos es importantísimo para nuestro contexto. Entonces, pregunte, observe, cuando se está observando, ¿qué es recurrente? ¿Qué se repite? ¿Qué se está repitiendo? Mira, yo tenía un profesor en la Universidad de Antioquia que amo con loca pasión, sin ser del otro equipo, aunque no tengo problema pues con la comunidad, tengo enormes amigos ahí, pero tengo un profesor al que yo quiero muchísimo, se llama Darío Gil, y Darío nos mandaba para el zoológico y nos daba una jaulita en el zoológico de miquitos, nos íbamos para el zoológico y había una jaulita de unos miquitos que se llaman los saimiris, y a mí me decía, Gabriel, esta es tu jaula, listo, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde hablamos. Y yo me sentaba ahí a ver los miquitos. Y entonces empezaba a ver cómo los miquitos tenían territorios virtuales. ¿Listo? Que empezaban a saltar dentro de la jaulita repitiendo, este miquito tiene seguí un miquito por 1 hora. Este tiene un territorio virtual. Entonces vas encontrando lo recurrente. Y lo mismo pasa con los humanos. Estaba pensando en eso. Claro. Igualito, o sea, igualito. Uno tiene su recorrido y de vez en cuando va a pasear a otro lado. Pero su recorrido es normal. Entonces, lo mismo para con nosotros que vamos haciendo, tenemos comportamientos recurrentes, entonces los identificamos, los extraemos, los analizamos, ¿cierto? Entonces, primero preguntamos mucho y segundo, observamos mucho. Y es una cagada porque eso se vuelve, para los antropólogos, eso se nos vuelve un vicio. Se vuelve un vicio. Yo me voy para cine y me pillo los errores de las películas y Verónica enoja conmigo. Porque yo le digo, uy, se les metió un micrófono. Hoy, mira, esta imagen tiene el vestido mal puesto. Mira, no está sudando o está sucio. Cambiaron el vestido del actor porque en la otra escena estaba doblada la camisa. Entonces, se va volviendo una habilidad, aprender a observar. Entonces, pregunte, observe y ahora viene la P de participe. Participe es, hey, enséñame vos cómo lo haces, vení. Si yo quiero aprender, enséñame. Dejar que el actor te enseñe. A la persona que estás observando, vamos a cocinar de lo que estamos hablando ahora, vení, enséñame cómo se hace. ¿Cierto? Entonces, la persona te va mostrando los modos y las formas y entonces ahí vamos
capturando información. Y luego, cuando vos ya preguntaste, observaste, participaste, viene la A de aprender. Es momento de pero habían dos P. Participe y después. Pregunte, observe, participe y aprenda. Ok. Entonces, después salimos del campo y vamos a reflexionar. Yo lo llamo, el campo lo llamo estrategia hámster, como un hámster, que se va llenando los cachetes de información, ¿cierto? Y después se va por un rinconcito y saca toda esa información y la analiza, la pone en lo que yo llamo el teatro de operación. Entonces, saca la información, ponla en tu pared, en tu mood board o donde tú trabajes, en tu tablero, lo que sea, o en tu computadora. A mí me gusta mucho la pared, mucho. Yo trato de escapar de los ambientes virtuales para hacer esos análisis. Me gusta poner foticos, como si fuera una escena de crimen. Listo. Y entonces empiezo a analizar y a hallar los puntos, a conectar los puntos. Tim, ¿cómo se conecta esto con esto, esto con esto, esto con esto? Empiezo a hallar las correlaciones, las recurrencias, las disrupciones. Y en ese orden de ideas, Juan, puedo comenzar a mapear la experiencia. Y puedo comenzar a construir el viaje. Listo. Eso es, digamos que la parte de aproximación. Pero espérate, Gabriel, un momentico. Lo que estoy viendo aquí desde Latinoamérica, que nosotros en Castor trabajamos mucho con el Caribe y con Latinoamérica y con parte de la Florida, es que si partimos de que unas personas que no tienen disciplinas humanas y que no son sensibles a disciplinas humanas como la antropología, la sociología, el diseño de experiencia, intentan diseñar una experiencia de un escritorio, eso no va a funcionar. No funciona. Claro, no funciona. Es que por eso te decía yo que hay que salir al pantanazo. Sí, total. Y hay que aprender a preguntar, aprender a observar. Hay que salir a irse a la casa de la señora que le estamos estudiando, hay que entrevistar, hay que vivir, pero eso no sale con post-it en un tablero virtual. No sale pintar un journey. No. Es lo que los japoneses llaman Genban. Sí. Hay que salir del escritorio. Por eso se habla de Human Centered Design, es centrado en el humano. Entonces ahora cuando comenzamos a conversar, hablábamos de que las empresas no saben la diferencia entre Customer Centric y Customer Centered. Dale. Entonces, nosotros en antropología básica, clásica, hablamos de mínimo 2 formas de aproximarse al observado. La perspectiva ética, la perspectiva EMIC. Esas dos perspectivas son derivadas de la lingüística. La antropología, digamos que una de las ramas más lindas de la antropología es la lingüística, porque la lingüística nos demuestra que nosotros existimos en el lenguaje. ¿Listo? Y es todo un modelo, entre comillas, evolutivo, que a mí la palabra evolución no me gusta, pero digamos, aceptémosla para la conversación. Para la conversación aceptémosla, pero a mí esa palabra no me gusta ni culo. Perdón. Tranquilo que estás en mi casa, no te preocupes. Entonces, la perspectiva ética viene de fonética. ¿Listo? Fonética es como se articula, según la mecánica del sonido. Y fonémic es cómo se escucha. ¿Listo? Ok. Entonces, una cosa es la mecánica y otra cosa es cómo el órgano, el órgano de la voz se articula para producir ese sonido y cómo lo escucha el que lo está recibiendo. Sí. Son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es cómo lo ves desde adentro, cómo ves al observador cuando te sumergís en la experiencia, cuando participas, y cómo lo ves desde afuera cuando lo observas. O sea, cuando la información viene desde adentro,
es cuando es el usuario el que la genera o cuando es el usuario el que la recibe. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las empresas, cuando hablan de centrados en el cliente, lo que hacen es cómo le envío información al cliente, cómo veo al cliente como un receptor de información. ¿Listo? Pero no al contrario, cómo es el cliente el generador de la información. Comprendo. Entonces, esa es la diferencia entre centric y centered. Entonces, lo que nosotros hacemos en Human Centered Design es trabajar con las dos aproximaciones, observando y participando. Observando y participando para hallar, digamos que los puntos de encuentro. Entonces, eso es súper importante para nosotros. Porque una nos da información del contexto y otra nos da información de cómo se produce y cómo se vive dentro del contexto. Ok. Voy a hacer un desorden de una cosa. Uno pregunta al final del podcast esto, pero no me aguanto. Para los oyentes, quiero que lo dejemos. Y si te están oyendo ahora y dicen, pues madre, ¿y cómo estudio esto que me está contando Gabriela? ¿A qué fuentes acudo? ¿A dónde más escarbo para poder comprender un poquito más y aplicarlo un poquito más? ¿Qué les dirías? Mira, la etnografía no es exclusiva de la antropología. Yo sé que también estudian etnografía los sociólogos y los psicólogos. También estudian. Si bien es cierto, la etnología y la etnografía son herramientas que nacen en la antropología clásica, son también comunes a otras ciencias sociales. Te lo pongo de manera más práctica. Uno de las personas que lo oye dice, bueno, Gabriel, ¿qué página abro? ¿Qué libro compro? ¿Qué podcast oigo? Sabes, esa está muy buena. Entonces, ¿y cómo lo lleva a la práctica, weón? Lo necesito para allá. O sea, voy a mandarle este podcast a mi equipo de diseño de experiencias o a este gerente, pero ¿y entonces qué hago apenas acabo de oír el podcast? Juan, infelizmente no conozco muchas fuentes. Nosotros tenemos me da pena, pues. Hágale que lo pedí yo, no usted. Nosotros tenemos un curso que se llama Etnografía para directores de marketing, para desarrolladores de producto. Nosotros hacemos ese curso donde les enseñamos a hacer etnografía. Y a practicar. ¿Quiénes somos nosotros, Gabriel? Yo trabajo para una agencia de la cual soy socio que se llama Scouter. Lo vamos a dejar aquí en las notas y ahí ponemos el link de donde pueden. Sí, y nosotros somos una agencia de Human Centered Design, de Service Design, y en Scouter tenemos programas de entrenamientos para ejecutivos, tanto en Human Centered Design, como en Service Design, como en Customer Experience Design, y también en etnografía. Enseñarles a ¿Y YouTube o podcast o tus podcasts o algo? Nosotros tenemos un podcast que se llama Hablemos de Service Design. Okay. En ese podcast hablamos mucho de etnografía y está muy nuevo. Y la verdad, tenemos apenas como 4 capítulos, apenas arrancamos con esa iniciativa y le advertimos a la gente que lo hacemos cuando tenemos tiempo. Porque no lo hacemos así religiosamente todas las semanas, porque yo trato de que, mira, esa pregunta, Juan, eso que me estás preguntando es demasiado bueno, Juan. Yo te voy a explicar de dónde nace la idea. Yo le debo todo lo que soy a Colombia y al buceo. Yo le debo... Y a Vero. Y a Vero, que sabe manejar esta bestia. Pero yo te tengo una profunda gratitud porque yo me formé en la universidad pública, ¿cierto? Yo me formé en la Universidad de Antioquia, en la Nacional, y yo me hice como instructor de buceo en Colombia, y mis mejores amigos me los dio el buceo, me dio hasta una esposa. Entonces a veces... A mí también, y los dos conseguimos esposa juntos cuando buceábamos. Exacto. Y entonces, yo aquí en Estados Unidos, pues trabajo con unas marcas súper mega poderosas, con gente de súper tesa, pues, con unos nombres y unos apellidos súper rimbombantes. Y a veces veo como el gap que hay entre
cómo esa adopción se hace en Estados Unidos y cómo esa adopción yo la veo muy lenta en Colombia. No mala, lenta. ¿Listo? Para que aclaremos. Entonces yo un día dije, hermano, yo tengo la obligación de comenzar a devolver ese conocimiento al mercado hispano, al mercado que habla español. Y entonces mis podcasts son como, yo tengo la fortuna y el honor de ser profesor en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, en el área de negocios, y tengo la fortuna de enseñar Human Centered Design, cada 2 veces al año hacer un bootcamp que hacemos aquí en la universidad para enseñar en un día que me toca a mí, a veces 2 días, enloquecer a la gente, a los ejecutivos, rayarle la cabeza con temas de Human Centered Design. Y entonces yo dije, yo lo que estoy armando es un salón de clase en forma de videoblog. Y ahí estamos enseñándole a la gente cómo hacer Human Centered Design, cómo hacer Service Design. Y ahí es parte, porque yo infelizmente no conozco muchas otras fuentes distintas a la universidad, pues, que te matriculé en un curso en la Universidad de Antioquia, si los hay, no sé, por como yo te digo con todo, Juan, yo estoy muy desconectado de esa realidad de hace mucho rato. Ok, entonces tu podcast o tu video podcast, ¿cómo lo pueden buscar? Se llama Hablemos de Service Design. Perfecto. Y investigar el tema de Service Design. Bueno, ¿y tú cómo ves el tema de Service Design en Latinoamérica? ¿Qué ves? Yo estoy muy contento porque la sensibilidad está despertando. Cada vez está más fuerte, cada vez está más potente. Y nosotros tenemos que hacer Service Design a nuestra imagen y semejanza. Que eso me parece que es súper importante. Porque una cosa que yo observo mucho es que tratamos de montar los mismos modelos que hacen los europeos y que hacen los americanos, pero nosotros tenemos unos recursos muy distintos. Pero yo creo que nosotros de alguna manera tenemos que tropicalizar eso, convertirlo a lo que es la realidad de nuestros países. ¿Cómo adaptamos eso a la realidad de nuestros países? ¿Cierto? Sin desmilitar en ningún momento que nosotros no tengamos ni la capacidad ni el recurso humano para ello. Pero cuando decimos capacidad, no estamos hablando de capacidad intelectual, sino de dinero o de formación. Sí, de acuerdo. Y hay una cosa que es muy importante en Human Centered Design, y es los equipos de Human Centered Design con los que yo trabajo en Estados Unidos tienen una cosa muy tesa, es que nunca están cómodos. Sí, cuando yo hablo de comodidad, la gente, cuando yo le digo es que hay que mantener el equipo incómodo, la gente piensa es que mantener un equipo de Human Centered Design incómodo es mantenerlos, perdónenme la palabra que voy a decir, pero puteándolos a todas horas. No se trata de generar un mal ambiente de trabajo. Se trata de mantener la curiosidad viva. Es la actitud del eterno aprendiz. Sí, ¿cómo nunca estamos contentos con lo que ya sabemos? Sino cómo hacemos para mantener en crisis la ambición de lo que sabemos y creemos que es cierto. Ok. Entonces, los equipos si vos te fijas en las grandes empresas, Tesla, todos estos supermonstruos, tienen esa habilidad, que mantienen los equipos de Human Centered Design, los mantienen siempre no en la zona de confort, sino en la zona de desconfort. Pero es lo mismo que decía, lo que pasa es que a mí no me gusta poner esos ejemplos. Después hablaremos en otro podcast, de pronto ahorita me animo y hablamos, de que la gente le hace oda a Elon Musk o a Jeff Bezos. A mí no me gusta eso. Ya te voy a explicar por qué. Sí. Pero es lo que dice Jeff Bezos, que eso sí me parece muy chévere, de que Amazon tiene que estar en el día 1. Creo que la carta a los inversionistas de él de 2017-2018 la ponemos en las notas del podcast. Es que usted, aunque sea el que sea, se tiene que mantenerse inquieto. Tiene que hacerlo como si fuera el día 1 de su vida o de su empresa. Porque si usted llega a la metáfora de, ¿cómo se llama? El ser mitológico que tenía la medusa. La medusa. La medusa
La medusa es cuando tú llegas a un estado donde crees que estás terminado y te observas a ti mismo y te vuelves estatua. Sí, Esa total. es la metáfora de la medusa. Sí, total, total. Y Esa, mira, y una cosa que a mí me da mucho miedo. Le digo, ¿sabes a qué le tengo? A la cosa que más pánico le tengo, que más miedo le tengo, a creer que ya todo lo sé. Le tengo miedo horrendo a eso. Porque cuando vos crees que todo te lo sabes, ya no aprendes nada. mi papá me decía algo que mi papá ya falleció, yo lo amo profundamente, y ese cuando alguien cree eso es porque se le subió el estiércol a la cabeza y ya no sirve para nada. Sí, total. Sí, 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 sí. Cuando Tal uno ya, cual. y cuando eso nos pasa, que nos encontramos todo el tiempo, gente que trabajando, gente que cree que ya lo sabe todo, a mí eso me da un miedo tremendo. Lo de la medusa se lo aprendí a Jorge Drexler, para que lo Ajá. busquen. La metáfora de la medusa, que Jorge Drexler, ya grande y exitoso, se le dio por cantar otras cosas raras. Y hasta un reggaetón cantó Jorge Drexler. Decían, ¿por qué estás haciendo eso? Decía, porque es que si no, me ocurre lo de la medusa. Sí, total. No soy nadie, ya, yo mismo me volví piedra porque fui exitoso. Bueno. Mira, yo te voy a decir algo, una cosa, Juan, para que continuemos. Nosotros creamos nuestro negocio en el año 2009. Listo. Y nos hemos, creo que, reinventado 15 veces, una vez al año. Siempre pensando en eso. Chévere. Bueno, Gabriel, y entonces alguien diría, ¿y yo para qué hago Human Center Design? Como para qué si mi empresa está bien así como está, ¿por qué me vas a venir aquí a enredar la vida con cosas de antropología? Andate a fumar marihuana a otro lado que yo estoy dando plata. ¿Como para qué eso? Creo que te han hecho esa pregunta, ¿cierto? Sí, claro que me la han hecho. Me la hicieron antes de venirme para este blog contigo, me la hicieron exactamente. ¿Oíste? ¿Y por qué razón yo tengo que hacer lo que vos estás diciendo? Mate, Juan, que yo conecto los audífonos que me descargan la batería. Dale tranquilo que esa es la vida real. ¿Cuál es la razón para que yo aplique eso que estás diciendo vos? ¿Estás escuchando? Sí, pero más lejitos. Ah, porque se apagó. Entonces, vení, yo apago esto y seguimos sin audífonos. Dale. Porque se descargó el audífono. Dale tranqui que esa es la vida real. Vení, yo traigo el micrófono más para acá. Y así, Eso, dale tranqui. así nos escuchamos mejor. Dale. ¿Mejor el sonido o no? Perfecto está. Yo le contesto a la gente es con una reflexión de Bill Gates. Si tú sigues haciendo negocios así, ¿cuántos años más crees que vas a estar en el mercado? ¿Cuántos años más crees? ¿Cuántos años de vida tiene tu negocio? Entonces, lo que nosotros, una de nuestras promesas de valor es que nosotros hallamos nuevas porciones de futuro para el negocio. Ok. Lo que hacemos nosotros es estirar tu futuro, básicamente. Cuando estás contratando a Scouter, nos estás contratando para ayudarte a crecer tu porción de futuro. Y no te garantizamos nada. Porque nosotros, sí, John, mira, a mí la gente, ahí sucede mucho, Juan, que la gente me pregunta, bueno, ¿y qué va a salir de este proceso? De mi respuesta es, no sé. No sé qué va a salir. Hasta porque trabajamos mucho a partir de la ambigüedad. Sí, es que no hay otra forma. Si estás en el cuadrante de la innovación y crees que no estás en la ambigüedad, estás perdido. Sí, total. Siempre, o sea, Total. cuando están en disciplinas sociales y en disciplinas de creatividad y de innovación, si quieres no trabajar en la ambigüedad, salte de ahí, no tienes nada que estar haciendo, ponte a hacer otras cosas, porque siempre va a estar en la ambigüedad. Inclusive en lo que me decís de, me va a volver en la pregunta, porque me parece muy parecido a lo que nosotros hacemos, porque nosotros diseñamos experiencias y hacemos productos digitales y trabajamos en Castor mucho con los servicios financieros.
No necesariamente con banca y no con servicios financieros. Es decir, si bien tenemos clientes que son bancos, hay otras cosas con servicios financieros que no necesariamente son de la banca. Y entonces cuando me dicen, es que yo no quiero hacer entrega temprana de producto, yo no necesito hacer este diseño de experiencia, yo le digo, no se preocupe. Saludes te mandó Nubank, saludes te mandaron los neobancos. Sí, Nubank existe hace poco y tiene 130 millones de clientes. sí, de acuerdo. Sigue como vas, que ya va a entrar Revolve. No sé si sabías, Gabriel, que va a entrar Revolve. Nubank aprendió de Revolve, entre otras cosas. Revolve es un banco de Inglaterra. Ya pidió licencia en Colombia. No te preocupes, sigue como vas. A ver cuánto va a durar esto. Claro. Y nosotros lo que decimos en Castor, que esto se lo aprendí a Federico, que te lo tengo que presentar, Federico Vázquez, el director de innovación de Tronex, de una compañía de baterías y de baterías. Sí, claro, conozco. Sí, Fede dice que uno tiene que aprender a detectar cuándo está trapeando el Titanic. Sí, sin duda. Porque puede que estés trapeando el Titanic y que el Titanic esté bonito y que esté navegando, pero estás trapeando el Titanic. Para poder detectar cuándo pasas a otra piscina de valor nueva. Entonces lo que te estoy leyendo es, estás ayudándole a la gente a que se dé cuenta cuando está trapeando el Titanic y cómo hacer piscinas de valor y encontrar piscinas de valor desde los ojos del cliente. Para eso sirve. Para eso sirve. Nosotros tenemos una aproximación muy desde la monetización. Uh-huh. Es cómo estás monetizando la experiencia. Sí. Hay empresas que definitivamente no les interesa, porque dicen, no, es que yo fabrico baldosas. ¿Y qué experiencia hay en la baldosa? Okay. Y yo siempre les digo, no, es que sabe que todo producto es un avatar de un montón de servicios. Sí, claro. Entonces, entienda que se te fue el audio todo para que me producto repitas, por favor, que se te es fue un el audio. avatar de un montón de servicios, de un conjunto de servicios. Y cuando usted entienda que todo es servicio, su visión va a cambiar distinta, va a ser completamente distinta. Sí, en estos días en un foro rebotábamos y Felipe Mejía, uno de los compañeros, me hizo caer en cuenta de algo. Los objetos son diseños de servicios, los productos, Sí. cualquiera, son diseños de servicio vueltos átomos. Exacto. Un reloj es un diseño de servicio vuelto átomo, que yo lo tengo aquí en átomos, pero esto es un servicio que alguien diseñó en un momento dado. Y aunque no lo diseñes explícitamente, algo salió de lo que tú te ideaste. Y ahí está. Por eso nosotros a los productos los llamamos avatars. Es un avatar de un montón de servicios. Sí, sí, correcto. Y entonces cuando vos tenés esa mente que piensa en servicio, las oportunidades de monetización van más allá del precio del producto. Sí. Entonces, Sí, pues. las oportunidades de generar nuevos negocios son infinitas. Ok. Y eso lo que te hace es permitirte ganarte un puesto en el mercado futuro. No, y lo que te permite es que, mira, yo sé que esos ejemplos son bastante malucos o no son muy chéveres o un poquito a veces lejanos, pero aquí en Estados Unidos hay una nueva compañía de autos que se llama Rivian. Rivian no vende carros, vende software. Entonces la compañía no vive de vender carros, vive de cobrarte la licencia de lo que tu carro puede hacer. Ok. Y entonces es una visión de servicio total, de software as a service. Entonces tú te compras un Rivian, que es una competencia de Tesla, y ese carro está embarcada toda una tecnología de sensores que saben tus comportamientos, que leen tu forma de navegar, que lee la temperatura del piso, la temperatura ambiente, todo. Mejor dicho, es una bola de sensores andando en la calle. Pero te está permanentemente entregando información que te mejora la experiencia de transportarte. Ok. Y es lo que te cobra la compañía. Te cobra por eso. Ok. Quiero que nos devolvamos un poco. Entonces ya me explicaste qué es Service Design y qué es User Centric.
User-Centered Design. Y entonces, ¿eso cómo se pega con el UX? ¿Qué diferencia hay entre Service Design y diseño de experiencias o UX? ¿Qué tienen de diferente? Mira, esos son básicamente las mismas caras del mismo prisma. Ok. Digamos que ponerlo en un nivel jerárquico, digamos que el Papa es Human Centered Design. Ok. Human Centric Design, como quieras verlo, a pesar Sí. de la ambigüedad. Listo. ¿Cómo diseñamos con el humano en el centro? Ok. Entonces, ¿cómo diseñamos una experiencia? Customer Experience. UX, Sí. UI. Ok. ¿Listo? O cómo diseñamos un servicio sabiendo que servicio y experiencia son lo mismo. Lo que pasa es que en la economía moderna vemos más el UX como se ve en la tecnología, como lo veo, lo vivo ahí, pero el UX también está en la calle comprando un bulto de cemento. Claro. ¿Cierto? Y el UX también, que en estos días quiero traer a esta conversación esto. Es que la experiencia del cliente de ese banco es muy buena porque la oficina es muy bonita y muy confortable y me dan café, pero no me dan la tasa correcta y se me demoran 20 días para desembolsar. Eso no es ninguna experiencia buena. O sea, una experiencia no es un sofá. Exacto. Una experiencia no es un sofá, ni es una pintura, ni es una piscina bonita. Una experiencia es cómo yo como cliente o como usuario vivo el viaje cuando experimento tu marca y tus servicios y tus productos, pero completo. Mira, Okay. yo creo que una descripción de Human Centered Design muy bonita es compararlo yo lo comparo mucho con un cubo Rubik, que dependiendo de cómo lo gires te da infinitas combinaciones. Okay. Entonces, vos tenés que saber cómo le giras el cubo a cada uno de los actores en la experiencia. Okay. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros llamamos, en español se llama mucho como los arquetipos de consumidor. En inglés le decimos de personas, las personas. User persona también, como aquí trae, es un anglicismo que se utiliza en diseño. Aquí se llama user persona en español. No me preguntes por qué, pero. Sí, no, lo que sabes que, mira, yo en el podcast que hago dejo los conceptos en inglés por una sola razón. Porque mucha gente tiene la curiosidad y quiere saber más. Entonces, que encuentre el concepto como lo va a encontrar en los libros, ¿cierto? Que lo encuentre así, para que lo vaya a mirar. Entonces, un principio de segmentación de personas, de user persona, es, digamos que en Colombia es el único país del mundo donde segmentan la gente por estrato, ¿cierto? Pero el resto, sí, es una cosa absurda. Pero de resto, en el mundo utilizamos los ejes de cómo vamos a segmentar. Entonces, por ejemplo, un eje es, yo te voy a segmentar por tu perfil urbano. ¿Cómo es tu perfil urbano? ¿Tu perfil urbano qué lo da? Ah, pues que vas a la librería, ¿cierto? Que vas al estadio de fútbol, que vas, ¿cómo te mueves en la ciudad? Entonces ahí tienes un eje de segmentación. El otro, contame en qué ciclo de vida estás. Puedes tener 80 años y estás en el ciclo de vida de enamorar. ¿Cierto? Casos se han visto. O de estudiar. Y no tienes que ser un sardino, un pollo para eso. Entonces, miramos todo tu ciclo de vida, lo miramos todo. Y otro eje son las ocasiones de uso. ¿Cuándo lo vas a usar? ¿En qué ocasión? ¿Para qué te lo vas a poner? Entonces, eso nos da, eso en ingeniería, la que usted sabe mucho, cuando usted era ingeniero de sistemas, llamaban los OLAPs, ¿cierto? Pero aplicado desde el punto de vista de Human Centered Design, lo vemos desde cómo te mueves en un espacio, cómo interactúas con el espacio, ya sea un espacio virtual o real. Listo. Para saber cómo tengo que girarte el cubo para darte la mejor experiencia. Correcto. Me estoy devolviendo otra vez a mi posición de conversar mucho con gerentes y con directivos, y sé que nos van a oír. Yo creo que un punto importante es saber que hay que diseñar centrado en las personas y saber que el diseño va mucho más allá de los ingenieros y que hay que meter gente
que esté en las disciplinas humanas para que nos ayude a leer un poquitico mejor y para quitarnos nuestros sesgos o nuestros biases, para diseñar algo chévere. Y eso es lo que nos va a ayudar a hacer las compañías más sostenibles. Gabriel. Juan, pero hay una cosa que es súper importante. Dale. Todo diseño tiene que partir de un problema. Pero las empresas están llenas de gente que sabe resolver problemas. Tienen muchos técnicos que saben resolver problemas y muy poquitas personas que saben cuál es el problema que hay que resolver. Sí. Ocupa ese problema, apunta a los objetivos organizacionales o de las personas. Mira, el 100% de las veces que un cliente llega a nosotros con un problema, el problema que nos trae no es el problema que hay que resolver. Nosotros hablamos de el problema detrás del problema. Y todos estos análisis que hacemos nos ayudan a encontrar cuál es el verdadero problema que está generando, que desde el core está generando en la superficie unas manifestaciones que se ven problemáticas. Ok. Entonces, más que entrenarse en resolver problemas, es saber cuál es el problema que realmente, cuál es el problema que subyace, que está en la profundidad. Me gusta, me llevo esa. Gabriel, quiero cambiarte de escenario y plantearte esta pregunta, que es algo que me viene a mí dando vueltas hace años. Y es, hablamos mucho de que las compañías progresen, hablamos mucho de monetizar, hablamos mucho de un buen diseño de experiencias, pero creo que debemos dejarle un planeta digno a los que nos van a quedar. Sí, claro. Vos y yo, o sea, los volcanes llevan millones de años y vos y yo vamos a durar aquí 50, 80, 90, 85, 100, un poquito, nada. ¿Cómo ves el tema de diseñar servicios que sean sostenibles? ¿Ves que la gente se le está haciendo mucho el loco por el tema del capitalismo en Estados Unidos y en Latinoamérica y en Europa? ¿Ves que dicen, sí, qué bonito, pero venga que necesitamos generar profit y revenue o ganancias? ¿O ves sensibilidad real en las empresas o ves mucho greenwash? ¿Cómo ves vos ese tema de la sostenibilidad? ¿Y qué crees vos de eso? Human Centered Design es multivectorial y tiene que pensar en todos los vectores. Listo. Entonces, por ejemplo, muy bueno que vos haces una experiencia muy buena para tus clientes, pero la experiencia es una mierda para tus empleados. Tus empleados son los no trabajan, no que sufren tu compañía. Ahí es, no estás haciendo las cosas bien hechas. O estás generando un montón de residuos que no son responsables con el planeta. Entonces, Juan, hay de todo, pero yo pienso que los movimientos tienen que surgir desde el interior. Listo, es muy berraco salir a predicar y a decirle a la gente que el capitalismo es malo o que el socialismo es bueno o que eso es muy complejo. Esa es una pelea muy brava. Es una pelea muy brava. Y aquí en Estados Unidos estamos en ese lío porque vienen las elecciones, entonces que o es Trump o es Kamala, entonces todo el mundo agarrado el pelo y como sucede en Colombia también. Entonces, yo creo que ese no es el discurso. El discurso es qué tan responsable soy yo con mi entorno. Listo, con lo que yo hago. Cómo yo me tengo que preocupar. Yo lo hablo mucho con Vero, lo hablo muchísimo. Y yo le digo, no se preocupe por si el vecino recicla o no recicla. Eso es una pelea que usted no puede dar. Pero desde nosotros tenemos que comenzar a irradiar. Nosotros lo hacemos con mucho cariño y nosotros tratamos de dejar un impacto positivo, una huella positiva en lo que hacemos. Ok. Viene desde adentro. O sea, ¿crees que es importante? Estoy intentando entenderte. ¿Crees que es importante y crees que es una de las aristas que hay que tener en cuenta en las múltiples aristas que tiene el Service Design? Juan, es que empezamos con esa conversación, el propósito. Ok. Si el propósito de nosotros como agencia es solo hacer plata, estamos más equivocados ya. Pero de lejos equivocados.
sea, si mi propósito fuera solo hacer billete a como del lugar y por encima de quien fuera, de quien sea, estoy extremadamente equivocado. Ok. El propósito de nosotros es ayudarles a las compañías a tener mejores seres humanos, a trabajar y construir mejores seres humanos. Yo en mis conferencias lo digo frecuentemente. Vea, si usted, cuando me contrata una empresa para una conferencia, yo le digo, si usted vino porque su jefe lo obligó, váyase tranquilo. Váyase tranquilo. Pero lo que yo quiero que se lleven es que usted puede ser mejor ser humano. Usted puede ser un mejor ser humano todos los días. Ok. Y esa es como la premisa de diseñar desde la empatía. Es cómo hacemos para que tengamos una sociedad donde tengamos más empatía, donde seamos más empáticos los unos con los otros. Eso suena medio romantiqueta, medio hippie, cojámonos de las manos y cantemos. Pero es básicamente lo que hacemos nosotros, diseñar desde la empatía. Ok. Qué buena conversación, Gabriel. ¿Algo que le quieras decir a los oyentes finalmente? ¿Algún mensaje que se nos haya quedado por ahí en el tintero? No, pero es que un tema para hablar, hermano. Tendremos que dar más podcasts, Oh, contar más historias, pero algo que digas, hubiera contado esto, o estamos bien así. Mira, la reflexión es que para diseñar productos, servicios, todo lo que, cualquier cosa, necesitamos partir de ponernos en los zapatos del que lo recibe. Okay. Parte de ahí. ¿Cómo lo diseñarías para vos? O sea, pensamos mucho en cómo diseñamos para otro. No. ¿Cómo diseñarías ese servicio para vos? Okay. ¿Cómo lo diseñarías para vos? Si vos fueras el usuario, ¿cómo lo diseñarías para vos? Y cómo eso se conecta empáticamente. Vos sos el entrevistado, pero estamos conversando y voy a saltarme una de las leyes de los entrevistadores y voy a decir las mías. Uno, yo he aprendido con los años que la magia ocurre en el vacío. O sea, la magia ocurre cuando hiciste tu trabajo y cuando te sentás a tomar café o mate o té y a mirar los árboles. Así sea temprano porque madrugaste o a las 4 de la tarde porque acabaste, pero te sentaste a decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué me invento? Ocurre en el vacío y la magia ocurre en el cruce de caminos. ¿Cómo así que el cruce de caminos? O te fuiste a Sudáfrica a ver tiburones blancos, o saliste a la esquina a caminar y la viste distinta, o te leíste un libro de Egipto, o tocaste guitarra, o buceaste, o navegaste, pero cruzaste caminos diferentes. Y la tercera es que hay que intentar la vida como una historia que queramos contar. Porque si hacemos siempre lo mismo, no vamos a poder diseñar cosas empáticas de una vida distinta, no vamos a poder imaginarnos una empresa distinta, no vamos a poder imaginarnos un mundo o una sociedad distinta. Entonces yo sí quiero como cerrar este capítulo, que estoy feliz de conversar contigo y espero que hagamos más capítulos en que yo al menos intento, e invito a la gente a que invite, a que intente crear vacíos en su vida para poder crear magia ahí. ¿Y magia es qué? Lo que tú creas que es progreso. O escribir un libro, o estar con tu hijo, sacar a pasear un perro, tocar una canción de guitarra, inventarte algo diferente para tu vida, intentar cruzar caminos, conversaciones, viajes, libros, e intentar que tú mismo quieras contar tu vida en un futuro. Creo que eso sirve para diseñar cosas chéveres también. ¿Qué piensas, Gabriel? Sin duda, sin duda. Yo tengo una reflexión que hago bastante, que es muy frecuente, y es que yo le digo a la gente que diseño no es cuestión de frameworks y de metodologías. Son herramientas, como hay muchísimas. Es cuestión de diseñar desde la empatía. Chévere. De entender y de generar cultura. De Chévere. cómo nosotros somos actores generadores de cultura. Chévere. Yo te explicaba lo de cuando conversamos ahí extra micrófonos de la experiencia con la gente de Microsoft y cómo eso me cambió la vida mucho.
Porque cuando yo, así para soltarlo así rapidito, no se nos quede ahí en punta, cuando yo trabajaba con Microsoft y vinieron los tipos, los PhDs de Microsoft a trabajar conmigo, yo les buscaba si tenían antenas, si tenían colas, si eran extraterrestres, si tenían equipos de comunicación para la nave espacial. Y cuando me fui a comer con ellos, vi que miraban las viejas que tomaban cerveza y comían sushi. Yo dije, uy, estos manes son común y corriente, gente común y corriente. Que la diferencia la hacían la cultura de organización en la que estaban. Sí, claro. Ese es el reto que tenemos tú y yo. Tener Sí. organizaciones donde la cultura sea el driver. Sí, 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 tal cual. Y invitamos a los que nos están oyendo que nos escriban y que nos chateen y que debatamos y que construyamos para hacer o no para hacer negocios, simplemente para que juntos construyamos conocimiento para el mundo y para América Latina juntos. El conocimiento surge del choque amistoso de ideas. Sin duda. Escríbanos, Gabriel, ¿a dónde te pueden escribir o encontrar? Me pueden escribir en mis redes sociales, me pueden escribir en mi correo electrónico, gabriel@excouter.com. Y en LinkedIn estás también, te pueden buscar ahí. Estoy en LinkedIn y estoy en todas las redes sociales, aunque yo soy un poquitico anti-social media. Yo también, yo tengo LinkedIn porque me toca y mi red social es conversar con la gente. Estoy porque me toca, como decía un filósofo, hay un filósofo que conocemos tú y yo muy bien que se llama Juan Rodrigo Cadavid, colombiano, que decía, a veces hago lo que me gusta y otras veces lo que me toca. Así es, así es. Entonces nos pueden encontrar ahí, a mí Juan Andrés Ochoa en LinkedIn y feliz de que conversemos siempre. Gabriel, qué buena conversación. Gracias y hasta la próxima, que sea pronto. Dale, gracias hermano, suerte.